Precioso día, ya estamos a nada. Mañana, papá, mañana. Mañana parte el Camino de Santiago de Compostela. Así que, obviamente no estoy en Francia, en Narbona, estoy en Geislinge, something like that, algo así, en Alemania. Pero vamos a hablar un poquito de cómo se viene, qué es lo que se va a venir para el canal, o sea, para el camino ahora, cómo lo voy a más o menos administrar, lo que tengo pensado hacer como a rasgo general y también un poco, eh, vamos a hablar un poco hubo algunos cambios en las cosas que voy a llevar, no mucho, pero hubo algún cambio, así que también vamos a hablar de eso. ¿Sí? Vamos. Bueno, lo que primero vamos a hacer para el camino a Santiago de Compostela no es el camino típico. Este camino se divide en dos. En la primera parte, que es la que no existe en YouTube, porque nadie lo ha grabado en esta onda, tampoco es un lugar que sea masivo. O sea, no tiene una enorme cantidad de personas que lo hagan, al menos en general. Obviamente se ha hecho, por supuesto, donde está todo registrado, en teoría está todo listo, pero no hay mucha gente que lo haga, así que vamos a ser los primeros en visitarlo. Y también como para mostrarles un poco como distintas alternativas al camino tradicional, que es el que más que se hace, que es el de camino francés. Entonces, la primera parte es la vía de Piamonte. La vía de Piamonte va desde Narbona, todo pasando por Narbona, Carcassona, Toulouse, y después va hacia Saint-Jean-Pied-du-Port. En la frontera, es el pueblo que está al comienzo del camino, del que se llama Camino Francés, que en realidad eh, los españoles le llaman Camino Español desde Roncesvalles en adelante, porque en realidad pasa casi por completo por el camino por España, así que en realidad debiera llamarse Camino Español. Y Camino Francés debiera llamarse el que estoy haciendo yo ahora. O más o menos, porque en realidad también hay otro que es la vía Tolosa, que va desde Montpellier y pasa por un lado distinto. No pasa por Carcassona, por eso yo estoy haciendo este camino y no el otro. El otro va directo a Toulouse y de Toulouse se va a Saint-Jean-Pied-du-Port. Entonces, el que yo estoy haciendo es como una alternativa, que va parte de Narbona, que está más abajo en el mapa, y va todo camino hasta llegar hasta Toulouse. Y después de Toulouse se une a la vía Tolosa, que va hasta Saint-Jean-Pied-du-Port. Entonces, este camino consta de 500 kilómetros. Ahora, yo no tengo idea qué es lo que voy a encontrar en el camino. No tengo la más mínima idea porque no hay mucha información. En teoría, en teoría, hay albergues municipales. La práctica puede ser distinta. Dedos cruzados que estén. Pero también tomé la decisión de no ir con carpa. Principalmente porque la carpa que yo me iba a comprar, que era la que podía comprar, que era un gasto extra de lucas, no nos vamos a pisar la capa de superhéroes, pero pesaba 2.2 kilos, es demasiado. Y quiero comprar una carpa que yo después pueda andar trayendo cuando tenga cámara. Voy a tener que, en algún momento voy a tener una cámara de foto para poder también para mejorar para el canal de YouTube. Voy a tener un dron, pero todo eso es peso. Entonces quiero tener una carpa ultra liviana que puedo usar en el invierno. Quiero ir a acampar a Noruega con las luces del norte en algún punto, o en el verano, qué sé yo. En algún punto voy a viajar a Noruega o a Suecia, ¿cómo se llama? A Irlanda, a Escocia. Voy a estar viajando a los Pirineos, voy a estar recorriendo Austria. Entonces quiero tener ahí una carpita que obviamente con todos los lugares donde se pueden hacer, pero que sea ultra liviana para no tener tanto peso. Entonces preferí no comprarla ahora para dejarla para después, para otro momento. Entonces me la voy a estar jugando con todo. En España no es necesario usar carpa, a menos que tú quieras usarla, pero está repleto de albergues municipales, albergues normales. Y si vas con carpa tienes que buscar la autorización de los distintos lugares. Te puede salir más barato, así que igual es a considerar, porque no pagas la misma cantidad de plata que pagarías. Por ejemplo, si vas a un albergue, le pides poner la carpa y te cobran menos por usar el baño y la cocina, por ejemplo. Así que igual es, ojo al charqui, porque podría ser buena. En mi caso, al comprar la carpa, que no era la que yo necesitaba, el presupuesto se acorta demasiado. Entonces preferí jugármela y ya directamente, ¿sabes qué? Vamos con esa, vamos a hacer eso y así me evito como ese peso extra que es enorme. Yo ya estoy cargando 10 kilos, 9 kilos. Y le tengo que sumar un poco de comida, le sumé 1 kilo de yerba mate que va sí o sí. Así que bueno, obviamente eso involucra una cantidad de peso interesante. Por eso también lo corté, como
es un desafío enorme de 1500 kilómetros de caminata. Hay un montón de peso que en realidad se va porque lo voy consumiendo con la comida. Así que, y voy a estar cocinando yo, y para eso tengo, ya tengo acá la cocinita, la cocina para usar, también como el sistema de ollas para usar, y la taza, ahí para el café, porque onda, el desayuno sí o sí va antes de partir cualquier caminata. Y eso es algo a considerar. La mayor parte de las personas que hacen el Camino de Santiago de Compostela, que lo hacen desde Francia, normalmente parten sin desayuno o parten más tarde. Ahora, en esta época, que es la peor época para hacerlo, en época de verano, lo mejor es partir tipo 5 de la mañana a caminar, porque está más fresco. Y para cuando terminas el camino no te agarra la ola brutal de calor. Entonces, para cuando terminas de caminar el día, ya estás más o menos a cubierto del sol. Más o menos, porque igual vas a agarrar sol, pero no tanto el calor brutal. Entonces también es importante considerarlo dentro de los planes. En este caso, a mí me gusta partir caminando con desayuno para agarrar ahí con fuerza. Entonces también como onda, yo quiero partir tomando un cafecito tranqui, tomando desayuno. Así que voy a andar con avena, voy a andar con café y voy a andar con las cosas para cocinar. También obviamente me voy a cocinar todo yo, así que porque es más barato. Por ejemplo, un kilo de cuscús, por ejemplo, 500 gramos de cuscús, para usarlo como referencia, 3 euros, pero con 500 kilos de cuscús comí 5 días. Por ejemplo, y es una de las comidas, de las super comidas se llaman por el nivel de nutrición. Entonces después, por ejemplo, un kilo de arroz para mí solo, puedo comer un mes con un kilo de arroz. En este caso, ponte tú que sean 15 días. Un kilo de arroz, 15 días y te cagáis de risa, tenés comida para todos los días. Por ejemplo, después le compráis ahí para hacerlo más entretenido, para meter los carbohidratos, para meter un poco de proteína, capaz que atún o algún chorizo seco y después lo vais cocinando, yo qué sé, ahí te vais improvisando. Pero es importante como considerar todo eso. Hasta Saint-Jean-Pied-de-Port se llama Vía de Piamonte, para que si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Yo igual voy a dejar un link abajo que es de la página que yo estoy usando como referencia. Después de eso viene el camino francés, que va desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela. Lo que yo voy a hacer es que después de Santiago de Compostela yo le sumo también Muxia, y después de Muxia, Finisterra. ¿Por qué haces eso? Porque no hay muchos buses en Muxia. Entonces, si tú terminas el camino en Muxia, después igual vas a tener que caminar hasta Finisterra para poder agarrar un bus. En cambio, lo que yo hago es todo el mismo camino y después hay una división que se va a Muxia o a Finisterra. Lo que yo voy a hacer es ir primero a Muxia, volver a ese punto y después bajar a Finisterra. Y en Finisterra está repleto de buses. Entonces, sí, también termináis el camino y ya podéis tomar un bus a donde sea que te quieras ir. Es también importante considerarlo. Y también una de las razones por las cuales no voy a llegar a carpa, quiero socializar más. Es parte del camino como conocer gente y la dinámica también de estar en el albergue y que vais compartiendo también la experiencia como, oh, loco, dormí súper mal porque había gente que roncaba, yo qué sé, igual voy a andar con los cositos ahí para los oídos, pero también con entretenido. Igual a mí no me importa dormir en el suelo, igual si encuentro una colchoneta de esas inflables que son chiquitas, capaz que igual la llevo igual por las dudas, porque hay lugares que no tienen colchoneta. Entonces bueno, o no tienen cama, ¿qué me importa? Andar, lo tiro al suelo y a dormir nomás, ¿cachai? Por eso también llevo saco, porque no quiero preocuparme de toda esa parte. Así que definitivamente, y bueno, ¿qué es lo que se viene todavía? Porque es lo que falta, me voy. Mañana ya tengo el pasaje para ir desde Rottweil, que es acá en Alemania, hasta Narbona. Y tengo como 4 horas de delay en Lyon. Así que no hablo nada de francés, así que para los amigos franceses, disculpen el francés, pero no le pego nada. Así que Google Translator y se hablará con Google, no, po. Pero ya se viene con todo, ya estoy descansando full, cuidando también las rodillas. He estado con un poquito de dolor estos días, entonces tomando así, no moviéndome nada. Llevo 2 días sin salir a ninguna parte. Así también importante, como en la previa. Ahora descansando full, ya lavé todo, ya estamos listos. Lo único que falta mañana, alrededor del mediodía, armar el bolso y partimos con todo. Así que definitivamente suscríbete al canal porque va a ser una ayuda enorme también.
onda, de verdad, suscríbanse al canal, suscriban a todo el mundo al canal porque así puede haber un cafecito extra en el camino, puede haber un sanguchito extra en el camino, y va a permitir también como que todos los viajes a futuro, así que suscríbanse al canal definitivamente, redes sociales en los links de abajo, y denle me gusta porque es súper importante también el me gusta y comentarios. Díganme si planean hacerlo, y va a ser los primeros videos, así que también díganme qué tal les parece en comparación quizás con otros videos que han visto del Camino de Santiago, como consejos, si les gusta, si no les gusta, todo. Déjamelo saber en los comentarios. Y nos vemos.